A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y para todo el mundo. Ya estamos conectados con Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También nos escuchan en Huánuco por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental, canales de televisión de cable como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, transmitiendo a Pensar Más, aparte de las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 18 de julio del año 2023 y estamos listos para compartir el análisis con Rosa María Palacios, quien nos va a contar también sobre el caso Sada Goday, porque hoy día a las 4 de la tarde se da la resolución si el señor Mauricio Fernandini y la señora Sada Goday, el señor Pedro Arroyo Marquina, ex jefe del Fondo Mi Vivienda, Roger Gaviria, ex superintendente de Bienes Nacionales, y Luis Mesones, ex pareja de la señora Goday, van a estar en cárcel por 36 meses. Eso es lo que ha pedido la Fiscalía. Hoy día sabremos a las 4 de la tarde. Por otro lado, la fiscal de la Nación, ayer la señora Patricia Benavides ha negado haber intervenido en el proceso de colaboración eficaz de la señora Sada Goday. Y algo muy importante, la Defensoría del Pueblo ha emitido ayer también un documento donde manifiesta que las movilizaciones de mañana no solamente son en Lima, sino en 27 regiones del país. Es un documento que ha emitido la Defensoría del Pueblo. Y ayer por la noche, la Conferencia Episcopal Peruana, los obispos reunidos en la Conferencia Episcopal Peruana, han sacado un comunicado muy, muy interesante que lleva por título No a la violencia destructiva, ni un muerto más. Esto es lo que nos dicen nuestros obispos del Perú. No a la violencia destructiva y ni un muerto más. Este es el comunicado que ayer por la noche salió de la Conferencia Episcopal Peruana, donde hacen un llamado a la paz, a la tranquilidad, pero también reconocen el derecho a la protesta y ellos dicen que está garantizado por la Constitución Política del Perú. De este tema y de los que les mencioné, Rosa María nos va a hacer el análisis. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. A todos nuestros oyentes, efectivamente, tenemos una carta de los obispos del Perú, vamos a hablar de eso, pero antes de entrar a los temas del programa, tenemos que, con mucho agradecimiento, hacer las menciones de nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 en el país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Del 17 al 22 de julio, Palestra Editores nos invita al programa gratuito Conferencias sobre Derechos y Libertades en Estado Democrático de Derecho, dirigido a toda la ciudadanía que quiera conocer más sobre sus derechos. Puede inscribirse a través de nuestras redes sociales. Y ustedes, como se los recuerdo todos los días, también nos pueden ayudar y necesitamos mucho de su ayuda, porque esta es una radio
pastoral que no tiene fines de lucro. Lo que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y hacernos una pequeña donación para que la radio siga viviendo y llegando a ustedes gratuitamente todos los días. Si usted no tiene Yape o no tiene Plin, lo puede hacer a través del sistema PayPal. Las instrucciones son muy sencillas de seguir. Lo único que necesita es, desde cualquier lugar del mundo, una tarjeta de crédito. Lo único que hace es entrar a www.radiosantarosa.com.pe y desde esa plataforma nos hace una donación. Muchos peruanos en el exterior lo hacen y estamos profundamente agradecidos porque a través de esas donaciones del mundo entero, la radio llega con las justas, pero llega todos los meses a fin de mes. Muy bien. Y hay varios temas que tratar. Vamos a empezar por el que planteaba Abel, porque a las 8:15 ya tenemos el ingreso de nuestro entrevistado de hoy. Hay otros temas que voy a dejar para después de las 9 de la mañana. Tengo una historia increíble, Abel, sobre Rafael López Aliaga, porque lo que voy a contar creo que no me lo van a creer. Pero en fin, vamos primero por lo que dicen los obispos del Perú. Lo que dicen los obispos del Perú en el titular es lo más importante, creo yo, de toda su carta, ¿no? Ni un muerto más, no más sangre, que es un pedido, creo, pastoral auténtico y realmente preocupado. Los obispos dicen que efectivamente un hermano no alza la mano contra su hermano. Y evidentemente también señalan que los daños a la propiedad privada no son excusables, que la propiedad, los bienes que tenemos en la tierra están hechos para ser, ¿no es cierto?, usados, disfrutados, compartidos, de acuerdo a sus fines, no para ser destruidos. Hay un reclamo en esta carta pastoral a lo básico de la ética de vivir en comunidad. Y a eso se abocan en la carta. Abel ya ha salido. También tengo una carta pastoral que me envían desde Jaén, el obispo de Jaén, que tiene, digamos, algunos énfasis un poco distintos, pero que va en la misma línea. La primera es, la gente tiene derecho a hablar, a protestar, a expresar su molestia con un gobierno que ya le ha causado profundo daño, no solamente en materia de derechos humanos, sino en materia económica. Ayer el ministro de Economía ha dado una larga explicación de la situación económica, pero los economistas más serios del Perú, a los que yo escucho y hay que escuchar, nos hablan de un país que va camino a una recesión. Bien, comenzamos a ver nuevamente reportajes sobre el hambre en el Perú. Una encuesta de CPI ayer revela una situación de estrechez en el consumo que comienza a hacerse cada vez más críticas. Más del 50% del país dice que está peor que hace 6 meses. Es decir, que en el gobierno de Castillo estaba un poquito mejor o igual. Pero más del 50% dice que está peor. Esto va más allá ya de las posibilidades de un gobierno que lo único que hace es resistir y que no puede manejar una situación tan compleja como la que es la peruana. Regresando a los obispos, el llamado es a que no muera nadie. Que no muera nadie por ejercer el derecho constitucional a decir, señores, no estoy de acuerdo. Aquí ellos no lo dicen, pero sí señalan que hay obligaciones del Estado con los ciudadanos. Aquí hubo una promesa. Dina Boluarte, el 11 de diciembre pasado, anunció adelanto de elecciones, enviando el proyecto de ley al Congreso. El Congreso lo aprobó en diciembre, por 90 y tantos votos. Y en enero, por supuesto, se echaron para atrás. Primó la codicia, la ambición, no primó el interés del Perú. Y hoy, en recuerdo de las personas que murieron y en protesta por una situación económica cada vez más agobiante, y también en protesta por el desprecio que se hace de cientos de comunidades en todo el país, a las cuales no se les reconoce como ciudadanos, van a marchar mañana en las 26 regiones. Hace rato que dejó de ser la toma de Lima.
De lo que se está hablando acá es de un proceso de protesta nacional que agrupa a partidos de toda denominación. Los que tienen representación parlamentaria no van a ir, probablemente salvo el Partido Morado, pero los que no tienen representación parlamentaria, varios van a asistir o van a asistir a través de sus miembros, de sus militantes. Y por otro lado, una población que no encuentra respuestas en un gobierno que niega los hechos, que niega la historia y que no puede enfrentar frente al fenómeno del niño una situación económica que solo va a empeorar. Esta encuesta de CPI le pregunta a la población si cree que el gobierno está preparado para enfrentar el fenómeno del niño. Más del 95% dicen no. ¿El gobierno está preparado para enfrentar el fenómeno del niño? No. No hay forma. Es muy duro lo que va a venir sobre nosotros en los próximos meses. Muy duro. A la inestabilidad política y económica se va a sumar la naturaleza. Por eso es que es el momento de decir, tenemos que tener un plan de salida. No podemos continuar en esta situación. El país necesita un plan de salida democrático, consensuado, debatido, discutido. El Congreso no puede atrincherarse y desoír a la población. Desoír por completo, ¿no? No estamos en los planes de escucha del Congreso de la República. Y lamentablemente las decisiones que está tomando el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República y algunas autoridades como el alcalde de Lima están espantando a la inversión privada. Te adelanto algo del alcalde de Lima, Abel, antes de que ingrese nuestro invitado de hoy, que es socialista. Bueno, yo sé que el titular les va a sorprender, ¿no? Pero leyendo algunas cosas ayer, yo sospecho que Rafael López Alá se ha vuelto socialista o peor aún, comunista. ¿Por qué les cuento esto? A ver, vamos a seguir la historia paso a paso. Ayer aparece un comunicado que creo que es importante. Un grupo de exministros de Economía de distintos gobiernos, ¿ah? Humala, bueno, han habido tantos gobiernos que les puedo decir, ¿no? Pero desde Humala hasta hoy, 7 presidentes, ministros de Economía que son muy reputados en el mundo de la economía, recordándole a las autoridades políticas un principio básico y elemental del libre mercado consagrado en la Constitución del 93. Un principio que es absolutamente fundamental para el libre mercado. Ustedes dirán, el libre mercado solo lo defiende la derecha. Bueno, vamos a ver. Ese principio fundamental es el respeto a los contratos. Si yo doy mi palabra como persona, como empresa, como Estado, mi palabra tiene que ser honrada. Tengo que cumplirla. Si yo ya di mi palabra de salir a las 8 de la mañana con ustedes todos los días, acá estoy. Si ya di mi palabra que mañana voy a la marcha, ahí estaré. De todas maneras, la palabra se respeta. Y, por supuesto, la propiedad privada también. Propiedad y contratos es, en la lógica liberal, la columna vertebral de la economía que trae prosperidad para todos. Bueno, el señor López Aliaga ha decidido que los contratos no se respetan. No se respetan los contratos y menos las resoluciones de un sistema de justicia al cual está sometido, que es el arbitral. Ha decidido desconocer una resolución arbitral. Yo espero eso de Evo Morales, pues de Maduro, ¿no? No espero eso de López Aliaga. Y hay que ver la cantidad de insultos que le ha metido nada menos que, bueno, a mí no importa, pues eso es normal, a Rafael Rey. Lo ha rellenado de insultos en su cuenta de Twitter, porque Rafael Rey le recordó que el libre mercado está basado en el respeto a los contratos. Es una historia impresionante, pero vamos a regresar a esa historia. Hacemos una pausita, Abel, en sí, Rosa María, hacemos la pausa
Y les recordamos a todos que desde ayer hasta el 22 de julio, Palestra Editores está invitando a unas conferencias gratuitas sobre derechos y libertades en el Estado democrático, dirigido a toda la ciudadanía que quiera conocer sobre sus derechos. Pueden inscribirse hoy mismo en las redes sociales de Palestra Editores. Pausa y volvemos con nuestro invitado, el congresista y presidente del partido Juntos por el Perú, el doctor Roberto Sánchez. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Roberto Sánchez, congresista de la República y presidente del partido Juntos por el Perú. Adelante, Rosa María. Así es, estamos con el señor Roberto Sánchez, congresista de la República, presidente del partido Juntos por el Perú. Vamos a hablar después de Pedro Castillo, pero yo quería empezar hablando por el partido Juntos por el Perú. Estamos en una ronda conversando con partidos que mantienen inscripción, a veces con bancada parlamentaria, y la mayoría de las veces esperamos en los próximos días sin bancada parlamentaria para que el público los conozca, porque se han inscrito 13 partidos nuevos. Y en ese contexto, señor Sánchez, primera pregunta, ¿existe Juntos por el Perú como partido? Yo sé que mantiene la inscripción porque pasaron la valla, pero ¿a quiénes representa hoy Juntos por el Perú como partido? Muy buenos días, Rosa María, y muchas gracias por la oportunidad. Ciertamente, con la fragilidad del sistema político, la crisis de representación, representatividad, una reforma también del sistema político que quedó inconcluso en el componente de partidos políticos, creo que con toda esa fragilidad, en realidad también del país y sus instituciones, sería muy difícil tener un partido así como pensábamos en la época, sólida, con bases, etcétera. Sin embargo, hay una representación allí en Juntos por el Perú, seremos alrededor de un promedio de 45,000 afiliados. Hoy se está en proceso también de reconstitución porque somos conscientes de la severa crisis del sistema político. Sin embargo, allí estamos con más de 80 comités provinciales rehaciendo, extendiendo y entendiendo también de que hoy, si no reconstituimos, vamos a la base a construir bajo el paradigma del militante un voto con nuevos espacios sociales, no vamos a poder revertir esta crisis. En la actual bancada parlamentaria, que ya suman 10 en realidad, porque se han juntado otros que vienen del no agrupado de otras instituciones, pero entraron 5. ¿Cuántos eran militantes del partido? Solo usted, creo, ¿verdad? Afiliados al partido 3, ¿no? 3. Edgar Raimundo, Isabel Cortés y yo. Y Sigrid Bazán y Ruth Luque vienen siempre del arraigo, del trabajo con el Nuevo Perú. Exactamente. El Nuevo Perú trató de alcanzar una inscripción, se le venció el plazo, esta información está en el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas, y no alcanzó a una inscripción. Pero usted sí mantiene la suya, que viene del Partido Humanista que fundara Yehude Simón, ahora desvinculado, entiendo, de Juntos por el Perú. Pero quería confirmar esto. ¿Yehude Simón está desvinculado de Juntos por el Perú o sigue siendo un militante? Está desvinculado de Juntos por el Perú. No tiene nada que ver, ninguna incidencia. Ya no tiene nada que ver. La idea de este partido, su ideario, es ser un partido de izquierda, pero una izquierda demócrata social. ¿Me equivoco? ¿Esa es la línea de ustedes? Tenemos varias tradiciones de militantes y sectores, ¿no? Yo, por ejemplo, provengo del espacio de Iglesia Católica, Teología y Liberación, toda mi vida he hecho militancia, comunidad eclesial de base, pero también tenemos compañeros socialistas, compañeros que vienen del espectro de las izquierdas en las diferentes variedades, y hemos confluido con un grupo de emprendedores también que no son de experiencias partidistas, pero que vienen del sector y movimiento social. Entonces, aspiramos a un proyecto democratizador de izquierda y centroizquierda. Este proyecto que tienen ya en marcha, porque tienen la inscripción, usted me dice tiene 45,000 militantes. ¿Reales o estos son heredados de las sucesivas, de los sucesivos salvatajes a pasar la valla,
¿Son reales esos 45.000 militantes? Son personas de carne y huesos como tú y como yo, con sus No, no, crisis que también alguna vez se existenciales. inscribieron, pero que cuando convocan a una interna Ujú. van a votar pues el 10%. Así es. Sí, es el estándar en realidad de todo el sistema político, ¿no? Nosotros logramos la vez pasada también ese 9-10%, por eso que es un momento crítico y particular. Sin embargo, allí estamos también sabiendo que son esos desafíos de ir fortaleciendo la organización. Claro, pero una organización que cuando llamas a votar en las internas tiene 45.000, pero van 4.500, en realidad tiene 4.500. Esa es la militancia activa, la que puede ser movilizada o puede movilizar. Por lo tanto, la crisis es grande también en Juntos por el Perú. Así es. No, no somos la excepción dentro de toda la crisis que afrontamos en el Dentro de país. todo el panorama. No tendrían que reinscribir, o sea, hacer un esfuerzo por tener los 25.000 militantes. Se lo digo porque los partidos que se han inscrito en los últimos 18 meses son partidos que tienen militancia fresca, es decir, se acaban de inscribir. Todavía no han sido decepcionados o no han abandonado su militancia, que la dejan ahí. ¿No hay un problema de desventaja para ustedes frente a eso? No, yo creo que debemos de pensar siempre en la analogía, pues somos un equipo nacional, en todo caso, que debemos de ir renovando, fortaleciendo y bienvenido más bien esta ciudadanía activa que quiere también tener una acción política y dar una solución a esta crisis que creo que 30 años si no podemos resolverla. Un tercio del país en casi todas las elecciones generales vota a la izquierda en primera vuelta. Si sumas lo que puede entenderse por izquierda, pero más o menos un tercio del país. El tema acá es que las dos inscripciones de izquierda que hay actuales con presencia parlamentaria son Perú Libre y ustedes. Pero ambas tienen que enfrentarse a el desgaste brutal que ha sido el gobierno de Pedro Castillo. Y al frente, en las nuevas inscripciones, todavía Antauro no llega, todavía creo que no llega, no hay mucha oferta para el votante de izquierda. ¿Qué piensa de esto? Que al final va a ser más golpeado Perú Libre que ustedes van a poder salir mejor parados de este, en fin, 24 meses. Necesitamos un punto de partida absolutamente autocrítico de estos 24 meses, en realidad de estos últimos 6-7 años, ¿no? Sin embargo, nosotros aspiramos en realidad a la construcción de un frente político, Okay. porque si no somos capaces de llegar a esos distintos que nosotros, realmente no vamos a lograr cambios sustanciales que se trasunten en mejores condiciones de vida de los sectores que representamos. Definitivamente vamos hacia un frente político y debemos de pensar esos cimientos de unidad. Señor Sánchez, pero el frentismo fue despreciado por Vladimir Cerrón. Él no es frentista, o sea, cada vez que Verónica Mendoza iba a tomarse una foto con él, digamos, ponía mala cara y después, si usted ha leído las cosas que he escrito, le dice de caviar para abajo, ¿no? Y Verónica Mendoza tenía una alianza con usted, era parte de este frente dentro del partido Juntos por el Perú, y Vladimir Cerrón los llama básicamente caviares y los desprecia. Entonces, ¿con quién va a ser el frente si no hay mucha más oferta? Con inscripción. Bueno, con aquellos que somos respetuosos de todos y todas a pesar de las diferencias, con aquellos que en medio de esta situación también asumimos autocríticamente esto de decir que la izquierda, así igual que toda la representación política del país, está en crisis. Avanzaremos con los que sí creen que el frente y la unidad de acción desde la izquierda, la centroizquierda, movimientos progresistas, nuevas representaciones sociales de las regiones, son realmente la alternativa de la época. Nosotros avanzamos en eso, no nos escatimamos a veces por los insultos o las desavenencias ácidas que puedan haber. Entendemos que así es la política. Dentro de lo que es la organización hoy, su organización política va a participar, por supuesto, en las marchas de mañana a nivel nacional, no solamente en Lima, sino en las convocadas en distintas ciudades del Perú. Se supone que hay más de 26
todas las regiones van a tener algún tipo de manifestación pública el día de mañana, algunas incluso hablan de paros comerciales en las primeras horas de la mañana. En el caso de ustedes, ¿cuál es su propuesta en una manifestación pública que va a tener múltiples plataformas? ¿Cuál es la plataforma de ustedes, de Juntos por el Perú? Sí. Primero es importante entender que la época a veces no se va solo a explicar a través de una mirada legal o solo política, sino también cultural y yo diría hasta antropológica. En ese contexto somos respetuosos de todas las consignas, pero nosotros enfatizamos lo siguiente. En primer lugar, que en la coyuntura que tenemos, el remedio acabó peor que la enfermedad. El juicio a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, la reparación y pedir perdón a las más de 60 familias cuyas vidas han sido arrebatadas. Sin derechos humanos y justicia igualitaria no hay democracia ni presente ni futuro. Aquí está nuestra primera reivindicación, justicia y sanción a los responsables de los asesinatos extrajudiciales. Lo segundo, creemos que es importante una mesa de diálogo con asistencia de la comunidad internacional, especialmente las de probada expertise en pueblos originarios y derechos humanos. Su demanda no es económica, son su demanda de derechos, justicia, respeto y dignidad. Y está clarísimo que este gobierno y régimen no es capaz de darlo. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que la salida política a la crisis sí pasa por un adelanto a elecciones, pasa por la renuncia de Dina Boluarte, y nosotros decimos desde nuestra orilla, sí creemos en la necesidad, después de 30 años, de un nuevo pacto nacional, pacto histórico, democrático, que nos provea de una nueva carta constitucional, pacífica, sin democracia, con paz social, con justicia y con un proyecto democratizador de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales de todo el país. Allí se escatima, diríamos, nuestras banderas principales. Ok. Señaladas sus banderas principales, ¿no le parece que hablar de asamblea constituyente en este momento resta en vez de sumar? Yo le digo, sabemos, y lo real, de que en este momento no es el momento. Okay. No es, sabemos muy bien, porque esto tiene paso A, paso B, paso C, paso D. Sin embargo, debemos de empezar por algo, ¿no? Yo creo que debe de cesar en esta primera reivindicación también que se use la justicia con fines interesados para eliminar solamente al opositor, al oponente, y hacerse de un ámbito de impunidad total para apropiarse de la institucionalidad, afectándonos a todos. No puede ser. Yo creo que allí hay mucho pan que rebanar. Su bancada y sus miembros, ahora que son 10, ¿todos votaron a favor del adelanto de elecciones en su momento, en enero y febrero de este año? Sí, siempre. Sí, siempre, sistemáticamente, es verdad. Muy bien. Pero el resto, pues, de sus colegas parlamentarios no lo desean. Y además, usted está, ya pasemos al tema de Pedro Castillo, directamente, digamos, imbricado en la trama de los sucesos que nos llevaron a un golpe de Estado. Por eso, habiendo usted renunciado el pasado 7 de diciembre, entre los ministros que renunciaron de inmediato, y habiendo usted negado haber tenido conocimiento de los hechos, porque usted eso es lo que ha dicho públicamente, yo quería que nos hiciera un balance del golpe de Pedro Castillo. ¿Qué cree usted que pasó? Sí, Rosa María. Los últimos 17 meses, los de gobierno del presidente Pedro Castillo, fueron realmente, si ustedes recordarán, una situación, como decimos, inédita, en el sentido de todo lo que aconteció, ¿no? En el ámbito cultural, antropológico, la precariedad política, porque luego de la pandemia, ¿no? Tanto de la COVID-19 como de Odebrecht, realmente afrontar un momento electoral a 40 días, lo ha dicho el expresidente, ni él estaba convencido ni sabía que iba a ganar. Entonces, yo lo entrevisté en enero y el objetivo, y además el objetivo de Vladimir Cerrón, y lo ha dicho públicamente, y yo se lo dije, pasar la valla. Pasar la valla, porque no la habían pasado en enero del 2020. Y gracias a que se permitió que los partidos
postularan de nuevo, aun cuando no hubieran pasado la valla, es que Ajá. pudo postular. En enero de 2020, Pedro Castillo salía del COVID. En ese momento él no se había vacunado, perdón, en enero de 2021, porque todavía no le tocaba, Ujú. estaba golpeado y lo que le interesaba era que un grupo de maestros sean congresistas, nada más. Ese era el objetivo. Y por descarte, la gente lo ungió porque nadie lo, justamente porque nadie lo conocía y parecía honrado. Esa es la razón central, parecía honrado porque era pobre. Entonces, con ese, digamos, bagaje, pasa la segunda vuelta. Claro, como una expresión también de rechazo a la clase política y a todo Así lo que es. hemos, o sea, situaciones más telúricas para poder entender realmente, pero así sucedieron las cosas, ¿no? Entonces, estos 17 meses tampoco podría ser la excepción a lo que ha significado la madre del cordero de estos últimos 6, 7 años, ¿no? Que es no haber regulado la cuestión de confianza y la vacancia por incapacidad moral, que se intentó el año 21, el año 22, pero si recordamos, no quisiera detenerme tanto en eso porque sé de que en algún momento con mayor objetividad podremos todos decir la gran verdad y entender ya con el juicio histórico las responsabilidades de uno y de otro. Porque Yo quisiera ciertamente, saber qué le pasó. O sea, ujú, era un error garrafal. así es, sí, yo en eso te digo mi perspectiva. Desde mi punto de vista y desde mi accionar, siempre fue el tesón de dialogar. Por eso invocamos la Carta Democrática. Por eso se habló de la tregua, del diálogo, del consenso. Y hubo un equipo de ministros que siempre estuvimos en esa arista del diálogo, la paz social, de recomponer, etcétera. Sin embargo, al parecer hubo un equipo que no creía en eso y en un momento realmente eh, todavía inexplicable, se da este golpe fallido o intentona de Nosotros golpe tenemos, o lo mínimo una infracción constitucional que jamás podía haber sido viable ni jamás bajo todos los extremos nos opusimos apenas cuando podría haberse siquiera rumoreado ese esquema, ¿no? O sea, hacia eso el no día debimos haber anterior, llegado. el 6 de diciembre, nos lo contó el abogado Benji Espinosa, horas después del golpe, estaba usted y los abogados del presidente trabajando con Un 3 día antes. ministros, claro, que iban a hablar ante el Así es, Congreso. Habían preparado una presentación, así iban es. a defender el artículo 117, habían ensayado los argumentos, debatido, repartido el trabajo de la presentación entre los ministros. Usted se va a su casa en el convencimiento de que al día siguiente se tiene que presentar en el Congreso, ¿verdad? Así es, así es. Y Y al usted día se entera, siguiente, y usted se entera de esta historia cuando escucha el discurso. sí, lo vimos con el ministro Salas en la sala Quiñones a través de la televisión porque no nos dejaron entrar a la sala presidencial. Sí, hemos visto las imágenes del ascensor, que ustedes se dirigen ahí, y los dos se miraron y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? No lo podíamos creer. Sí, yo creo que, mira, no hay forma de justificar esa medida, esa decisión. No hay forma, ¿no? Sin embargo, tampoco podemos decir que eso era la solución, ni siquiera porque finalmente miren cómo nos encontramos, ¿no? Y lo que es peor, con una opinión ciudadana parece que vamos de Guatemala a Guatepeor, Eso es lo porque que la la opinión mayoría cree. ciudadana dice que este gobierno es peor que el de Pedro Imagínense, Castillo, estábamos y pésimos y este es peor. y con todo lo que Ahora, hizo Pedro Castillo no disparó a la cabeza, al abdomen, al corazón de la gente, eso es eso verdad. es insalvable. Pero esa es una rama de la investigación. Usted tiene una denuncia constitucional. La otra rama de la investigación es la de corrupción. ¿No es cierto? Usted tiene en este momento libertad, pero está procesado. Eh, la Fiscalía ha considerado oportuno que usted afronte sus procesos en libertad, pero otros compañeros de gabinete no. Es curiosa la situación de ese gabinete, ¿verdad? Del último gabinete de Aníbal Torres. Uno es presidente, otros están presos y otros están en libertad. Pero bueno, frente a eso, frente a estos procesos por corrupción, frente a todo lo que sabemos que pasó con Juan Silva, con Heiner Alvarado, se sentaba al lado suyo,
¿Qué nos puede decir? ¿Qué aprendió usted de toda esta coyuntura? Mire, bajo ningún concepto, en su momento, cuando ocurrían estos acontecimientos, ni siquiera todavía se develaba ni colaboradores eficaces, ni denuncias. Y si yo recuerdo bien, fui uno de los primeros que dije que a la corrupción debe de perseguírsele, caiga quien caiga. No puede haber un proyecto político viable con impunidad. Hoy yo lo reitero, o sea, bajo ningún concepto puede ser justificable tomar un sol del erario público y de la gente. De tal manera que solamente aspiro a un sistema de justicia también que sea absolutamente imparcial, profesional, idóneo, que la justicia sea igual y no sea un embudo ni una vara para unos y distinta para otros, ¿no? Creo que no somos viables si no perseguimos el delito con el debido proceso como Por corresponde. supuesto, pero usted está involucrado en el mismo proceso que Betsy Chávez. ¿Por qué se le involucra usted en el golpe, en el acto de rebelión? Sí, a mí se me acusa, la fiscalía, en realidad tanto el juez Checkley como el juez San Martín han referido que en mi caso los indicios supuestos que ha presentado la fiscalía no me relacionan ni directa ni indirectamente, ni antes ni durante. Entonces, en ese sentido, todos los pedidos de ellos han sido denegados por la Corte Suprema. Entonces, yo me allano, ¿no? Porque necesitamos esclarecimiento. Cuando he tenido oportunidad, porque hoy tengo restricciones, ¿no? Pero visité al expresidente Pedro Castillo, y antes de hacerlo público en el Congreso, yo le pedí, ¿no? Respetuosamente, que era el momento en que hay que dar razón política de sus actos, y que eso es lo más sano para su figura, para el país, porque este enfrentamiento atroz, sin reglas, sin vale todo, como ha sido todo este tiempo, con discriminación, amenazándolo de muerte, mentándole la madre en el Congreso, esta situación solamente va a poder ser evaluada con ojos críticos, independientes, autónomos, para entender las responsabilidades históricas. Pero hoy tenemos que salir de este atolladero. Tal vez nunca debió haber sido presidente. Eso es el problema. O sea, a ver, una persona que sabe que no tiene la capacidad para ser presidente, y era evidente que no la tenía, tal vez nunca debió ser presidente. ¿Usted cree que Pedro Castillo realmente tenía las capacidades para ser presidente del Perú? Si evaluamos los últimos 30 años, mira cómo han acabado todos nuestros No, presidentes. No, no, es que por políticamente, comparación, pues cualquiera, no, ¿no? Pero a es que lo en que el voy es ámbito, Rosa María, la política, intrínsecamente él, ¿no? Rosa María, tú que eres una excelente profesional. En política los hechos no se entienden por la acción solo del individuo, ¿no? Es Por un supuesto. sistema, ¿no? Es un sistema, un barrio que está mal. Aquí está mal el diseño para mí de nuestra sociedad, el Estado, la relación con el mercado, el propio Estado fantoche que tenemos y que no nos representa. O sea, hay cosas de fondo en realidad que son lo principal. Por eso es que en vano haríamos en decirnos, tú eres la culpable o quién es más culpable o aquí está o aquí no está. Hoy necesitamos mirar realmente con sensatez lo que está ocurriendo. Pero, Estas 50 o 60 muertes son nuestras. por supuesto, pero la velocidad a la que se ha robado en el gobierno de Castillo realmente impresiona. Yo he cubierto muchos gobiernos, ya tengo muchos años haciendo esto. Nunca he visto armar aparatos de corrupción, armarlos tan rápidamente. Es impresionante lo que se hizo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda. En menos de 6 meses, Sara Goray tenía copado mi vivienda con el concurso General Alvarado, Salatel Marrufo y todos los demás. En menos de 6 meses, el primer día, luego juramentar, ya tenían contactos. Es una velocidad brutal. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silves, sigue prófugo de la justicia. Es decir, Ujú. acá ha habido robos grandes en contratación de obra pública, que es lo que uno no espera, supuestamente un gobierno de izquierda que debería ser limpio. Y, y ante la vista y paciencia de todo el país, ya estamos acostumbrados a que las autoridades roben, pero la velocidad
Y mi pregunta, que es la pregunta que le van a hacer siempre en el partido, los amigos, ¿usted no vio nada? Cuando Karel Lima hablaba, cuando Bruno Pacheco hablaba, no, cuando Salantiel Marrufo ya hablaba, recordemos que Salantiel Marrufo da su declaración mientras el señor presidente en ese momento da un golpe de Estado. ¿Usted no vio nada? ¿No dijo, oiga, un momentito, esto es muy raro? En los ámbitos donde participaba yo, que era fundamentalmente el ámbito de la sesión del Consejo de Ministros, o mi propia responsabilidad como ministro de Comercio Exterior, o los espacios a veces donde abocaba mi tiempo, básicamente, recordará usted, el paro en el sur, el paro en el norte, el paro en Huancayo, el paro petrolero, el paro de transportistas. En realidad, en esos espacios era mi acción. Yo no he tenido ninguna participación en estas cosas y cada vez que había, por así decir, un rumor, nuestro discurso era claro ahí de algunos ministros, o sea que había que deslindar, había que retirar, pero en realidad al señor No, pero era Salatiel más, nunca era, compartió ninguna era, reunión ni nada pero por el estilo, ¿no? era más que un rumor, o sea, la hija del presidente repartiendo obra pública en Anguía. O sea, había un video, no era un rumor, habían pruebas bastante, indicios bastante claros. Los sobrinos, que usted los ha visto ahí, pululando, el gabinete en la sombra, gente nombrada para tomar decisiones políticas, que tal vez a usted no lo llamaron, pero a otros ministros sí, y le decías contratas a fulano, me traes a Mengano. Es un ambiente que se comienza a percibir como corruptor. ¿No se dio cuenta de lo que estaba pasando alrededor de 18 meses? Dentro de lo que ha sido, diríamos, mi área chica, por así decir, Claro, comercio exterior. jamás a mí me han planteado alguna cosa ilícita o entreguemos una obra o amañemos esto, Comercio etcétera, exterior ¿no? no tiene mucha obra pública en realidad, pero nombramientos, tienes que nombrar a estos que te manda el presidente, que quiere que los pongas. No, porque si ustedes ven las designaciones que ha habido en el Ministerio de Comercio Exterior, básicamente van a ver allí que en realidad no ha habido ninguna irregularidad, pese a que ha habido bastantes periodicazos y denuncias y todo, todas se han archivado, todas han visto de que en realidad no ha habido en ese extremo, ¿no? También seguramente porque el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, pues, en realidad es el más pequeño de los 19, ¿no? No, cultura Entonces, es más chico, lamentablemente creo. Pero, mm, pero y eso es dice el mucho. Mincetur. Ya, es el Mincetur, es el más chico. Claro, pero además ahí había una responsabilidad inmensa de su cargo, y a eso es otra cosa, es un deber de hacer, que era promocionar al Perú. Ajá. O sea, la labor del ministerio que está a su cargo es promocionar al Perú como destino turístico y destino de inversiones, Yes. para atraer capital privado muy grande al Perú y de esa manera generar, ¿no es cierto?, un ciclo positivo de trabajo. Pero ahí viene el problema del discurso, por lo menos de la retórica del presidente y sus aliados. El presidente todo el tiempo decía, yo no soy comunista, no soy chavista, pero no hubo, y hace meses que no hay, y eso lo ha dicho la gente de turismo ahora rogando para que se les permita trabajar el 28 de julio, y que tienen toda la razón de protestar, no ha habido promoción del Perú como destino turístico. Y eso es bien grave, eso es una responsabilidad de hacer que no se hizo. O sea, hay las responsabilidades de no hacer, ¿no es cierto? Tal vez ahí no está usted, pero en las de hacer, ¿qué pasó? Yo le comento, ¿no? Saliendo de la crisis, era brutal la caída. 10 veces cayó el número de turistas en el Perú. Sin embargo, se hizo un plan de reactivación del turismo trabajando ejemplarmente con los privados, la Cámara Nacional de Turismo. Es más, en ese contexto se dieron también algunos incentivos tributarios. En nuestro periodo se amplió el régimen especial de recuperación anticipada del IGB, se disminuyó el IGB excepcionalmente para el sector turismo, hoteles, gastronomía, sendos eventos y además de apenas haber identificado en todo el periodo alrededor de 500 atractivos y turísticos, nosotros lo triplicamos. En ese contexto, jamás tomamos una decisión que pueda haber roto la meritocracia, que pueda haber afectado a uno y otro. Es más, en temas de cooperación internacional,
y el comercio, hemos suscrito un TLC, el de Singapur, ¿no? Evidentemente haciendo labores de promoción aquí y allá. El récord histórico de exportaciones del año 21, del año 22, la recuperación tan importante de la gastronomía y el sector que lo ha dicho, no yo, sino la SUNAT, son hechos inobjetables. Y eso no se dice. Pero lamentablemente no alcanza, no es como ver el vaso desde un lado o desde el otro, usted lo ve medio Claro, lleno en y un el barrio, sector lo ve te, medio vacío. te entiendo, lo que pasa es que yo creo que también ha habido una parcialidad de algún sector, ¿no? Todos somos responsables, yo creo, mira, y tampoco podemos diluir, ¿no? En el todos, porque también el todos es nada. Yo creo que sí necesitamos un punto de partida y no podemos tener presente, y como, con economía solamente no resiste el comienzo de esta etapa si no le damos justicia y reparación y sanción a los crímenes que tiene hoy el Perú. Está Eso es regresando al tema, fundamental. cuando se entrena a una persona para una entrevista, le dicen, no te olvides de repetir tu mensaje varias veces. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, este programa. A mí me han dicho comunista y terrorista por decir que no se puede matar. Pero no es ni un training, eso me resuena a mí todos los días, o sea, es Yo lo que sé. es realmente, yo Pero digo, vamos a dejar su paso por el Estado ajá, porque además usted tiene mala suerte, hay que decirlo, ¿no? Por alguna extraña razón termina asociado a personas o entidades muy desprestigiadas, porque su otro sombrero es el de congresista. Y ahí hay hoy día un repudio que ya suma más del 90%. Si siguen haciendo encuestas van a faltar puntos para repudiar al Congreso. Y el Congreso es repudiado por muchas razones, pero creo que la principal es porque la población percibe que no les importa el Perú. Eso es lo que la mayoría de la gente cree. No les importa el Perú. Les importa sus negocios, les importa su mesa directiva, su bono, su viaje, les importa mantener el poder, pero no les importa el Perú. Y ese es una crítica frontal al Congreso. ¿Cómo se vive desde el Congreso esa crítica frontal? sí, primero que no creo en la suerte, Rosa María, y claro, en estar echadito en mi casa o solo leyendo mis libros, me he metido donde las papas queman, porque es también una vocación trabajar como ha sido mis últimos 30, 40 años de vida. Sin embargo, sí, pues, hoy allí, cómo se vive en el Congreso, bueno, como psicólogo creo que me ha ayudado a resistirlo, ¿no? Porque donde no prima la verdad, donde no prima el argumento, donde no prima la sensatez y se gana al caballazo, a la mayoría hegemónica que aplasta, que golpea el sistema de justicia, que insulta, Dios, es realmente complicado. Sin embargo, es un espacio también de incidencia y de lucha democrática. Hoy de 5 hemos pasado a 10 colegas congresistas provenientes de diferentes orillas y hoy apuntamos también a una mesa directiva que pueda poner una agenda mínima de reinstitucionalizar este desorden, porque hoy yo también creo, y lo digo respetuosamente, sé que mis colegas congresistas se molestarán, pero es la verdad. Hay un régimen parlamentario autoritario en el país que ha desregulado los poderes y hoy realmente la oligarquía, el interés económico, el espíritu pro impunidad es el que prime en el país. Yo creo que no la oligarquía, y eso nos diferenciamos, lo que nosotros calificamos por lo que está pasando hoy se llama mercantilismo. El La conducta de mercantilismo Rafael López Aliaga es es mercantilista. mercantil. Es No tenemos ni mercantilismo. economía social de mercado, no han roto sus propias reglas y en realidad en todo este desmadre que vive el Perú hay una élite económica, empresarial, una élite política, una élite también en los medios de comunicación, en algún sector. La academia se quedó muda, realmente, que son los inmensos responsables de esta debacle, la Bueno, corrupción. vamos ahora a la mesa directiva. Usted dice, queremos la mesa directiva. Pero ustedes son 10. Eh, Me imagino que tienen un candidato, pero no sé si será el señor Valdemar Cerrón. Porque hasta ahora sabemos que Acción Popular tiene a Aragón,
Pero no parece ser ese el candidato de la derecha, discúlpenme, porque Acción Popular ya tuvo la mesa directiva y porque es niño. Entonces le van a decir, mira, sí, pero no. En el caso de ustedes tienen a Valdemar Cerrón. Le comento, Y sí, ¿cómo va? hemos tenido varias reuniones de trabajo con Acción Popular, con Perú Libre, con la bancada Perú del Bicentenario, con el bloque magisterial, con Podemos y ¿Y cómo? nosotros como Juntos por el Perú, la bancada democrática Juntos por el Perú, y también en 2, 3 reuniones siempre los representantes de la bancada de Somos Perú. Exacto. 7 bancadas. No, No hemos suman más, puesto, suman 66, efectivamente, no hay problema. Pero, así es. pero, todos tienen que honrar su voto, ¿no? Sí, allí estamos poniendo nosotros la situación, entendiendo bien que en realidad, eh, desde mi perspectiva, sé que hay muchas perspectivas en esto, pero sí creemos que la viabilidad de una salida política es la agenda principal, ¿no? Y en eso no se ha puesto nombres todavía, ¿no? O sea, la carreta y los caballos, que va primero, sino en conversar en cuáles son por lo menos 3 o 4 puntos de acuerdo como agenda parlamentaria. La izquierda siempre trabaja así y siempre se olvida de que la política es antropomórfica. Necesitas caras. Yo sé que siempre la izquierda dice, no, las ideas por delante, primero la plataforma, ya. Ahí ganan un montón de tiempo, pero la política es antropomórfica. ¿Usted votaría porque Valdemar Cerrón sea el presidente del Congreso? ¿En serio? Después de todos los insultos que ha recibido de Vladimir Cerrón. Mire, en política siempre tiene que haber un nuevo comienzo, ¿no? No hacemos religión aquí, Ya, ¿no? ok. Y entonces, en ese sentido, estamos llamados para que nuestra palabra, pues, realmente se cumpla, no solo como caballeros y damas, ¿no? Sino porque eso debiera ser lo principal para rehacer la política. No hay en estos momentos nombres, se habla de 7 bancadas, no todas las bancadas aspiran a estar en la mesa directiva de 4, y eso quiere decir que no Pero queremos mire, lo estar que tras pasa, una figura, sino es claro, un no, es que colectivo. no, es que, digamos, si el Congreso tiene un mínimo de responsabilidad, tiene que entender que el presidente del Congreso o la presidenta del Congreso puede ser el próximo presidente del Perú. Eso es muy importante, aunque sea por un tiempo corto, en una transición. Pero a quien elijan en el Congreso, no sé con qué alineación de fuerzas, pero a quien elijan, esa persona puede ser el próximo presidente del Perú en una perspectiva de salida. Entonces necesitan escoger a alguien que tenga las capacidades mínimas para manejar el país durante 7, 8, 10 meses. Así es. Vladimir Cerrón ha dicho que su hermano Valdemar es ese hombre. Yo le pregunto, ¿usted cree que es ese hombre el que pueda manejar el país durante 10 meses? Mire, yo le digo, yo creo que todos los colegas congresistas y hoy agrupados en cada bancada, cada quien tiene la responsabilidad de poner un perfil, una persona que trabaje en colectivo. El colectivo ayuda también a superar las limitaciones individuales y personales que pueda tener uno u otro en un contexto de crisis como el que estamos. Entonces, en ese sentido, no es el individuo el que va a determinar. Yo creo que se trata de un equipo de 7 bancadas que aspiran a una mayoría para reinstitucionalizar. O sea, yo creo que tanto Valdemar como cualquier otro, puede ser Aragón, que ya ha sido elegido por su Pero esas bancadas, le bancada, explico, en esas realidad 7 bancadas votaron en contra del adelanto de elecciones. Votaron en contra. ¿Qué los une a nosotros no. ustedes? Ya, pero ¿qué los une? Nada. Si ustedes quieren un adelanto de elecciones, ellos no lo van a dar. Yo creo Y que escúcheme, es un nuevo eh, y, momento, y, con, Rosa y, con, María. y con 66 votos por último, no se alcanzan los 87, nos vamos a un referéndum y nos vamos a elecciones generales. Pero se necesitan 66 votos. Y el Fujimorismo los iba a poner, ¿ah? Esas No, bancadas de Acción Popular, de Somos, de Podemos, dijeron que no. Por eso es que no tenemos elecciones el 24, ni obviamente no el 23, pero no los vamos a tener el 24. Probablemente las tengamos el 25, porque como ahí ya no se puede disolver el Congreso, el 25 se van a convocar, en el peor de los casos, en el peor de los escenarios.
Pero ese es el problema, que existe la posibilidad de que la persona que ocupe la presidencia del Sí, Congreso termine siendo el presidente del Perú. Y a las pruebas sí, me remito. sí. En esa perspectiva será doblemente una alta responsabilidad evaluar y determinar quién de 7 nombres eventuales podría también tener alternativamente esta Porque responsabilidad. la otra cosa es que tienen que elegir a un primer vicepresidente del Congreso que va a ser el presidente del Congreso. Ojo, Ujú, ese ujú. sí, ese sí va a ser el verdadero, pero al que el nombre el presidente del Congreso va a ser el presidente de la República. Sí, el contexto, mira, si bien es cierto hay responsabilidades nominales, también es de una gran coalición más allá del Congreso de la República ¿Pero usted para cree la que viabilidad. sus colegas en estas 7 bancadas se dan cuenta del momento en el que vivimos? ¿Realmente se Mire, dan cuenta? yo creo que sí. Si usted hubiera estado en el debate, la autocrítica, la evaluación que hemos hecho en estas seguramente 5, 6, 7 reuniones, es importante, Es muy ¿no? importante. Y entonces yo, en el contexto de la crisis, buscando la salida política a la situación en los temas de fondos que no son de un día para otro, no es una carrera de 100 metros planos. Aquí hay mucho tema todavía por hacer. Sin embargo, un buen punto de partida es esta coalición por una mesa directiva más democrática. Si solamente fuera menos autoritaria, yo creo que es ya un Oiga, avance. pero la Pero mesa directiva saliente es buenísima, es una especie de Papá Noel, el señor Williams. Todo lo que pide le dan. Quiero viaje, viajan. A todos, ¿ah? No hace discriminación. Todos viajan, todos comen. Es un hombre buenísimo, es un santo, ¿no? Entonces, no, eso es claro, todo, todos es mucho. casi todos, los que pueden, ¿no? Ahora, usted se tiene que ir, son las 9 de la mañana, van a ser en un minuto, a una reunión del Acuerdo Nacional. Y eso es interesante porque aprobarán por consenso alguna posición frente a las marchas de mañana, por ejemplo. Creo que, si bien es cierto, en un punto inicial se va a hablar sobre los desafíos del Perú para su incorporación a los estándares de la OECD, y uno segundo, un diálogo igual vinculado a la situación política, ¿no? Creo que después de meses, igual con los problemas propios del Acuerdo Nacional, también que hay necesidad de rehacerla, extender sus ámbitos de representación, creo que siempre es un buen momento para poner en la agenda la necesidad del consenso, ¿no? No puede haber un derecho constitucional, derecho a la protesta, si es que no se mantiene con paz social y alejado de todo algo de violencia, ¿no? Que es lo que nosotros sostenemos y por eso nos movilizamos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese contexto, donde estemos, será ese nuestro énfasis. Nunca nos gusta gritar, porque aquí el que por mucho madrugar no se amanece más temprano en estas cosas. Yo solamente hago la invocación autocrítica al partido, a todas las fuerzas, que aquí necesitamos mucha capacidad de consensuar. Aquí nadie es papa, ni santo, ni santa para decir que tiene la gran verdad en lo que está aconteciendo en el país. El resultado es lesivo para todos y tenemos que salir de este atolladero, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Honramos nuestra palabra, lo liberamos a las 9 de la mañana para que pueda asistir a su siguiente cita. Nosotros vamos a una pausa de 30 segundos, ¿no ves? Y regresamos Así es, con Rosa María. Regresamos. Muchísimas gracias al señor congresista Roberto Sánchez, presidente del partido Juntos por el Perú. Gracias, Rosa Pausa María. y volvemos con una historia de la Municipalidad de Lima que a mí realmente me sorprende. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María, y retornamos. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Nueve de la mañana con 3 minutos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Adelante, Rosa María.
Muy bien, vamos a contar una historia que yo les pido que presten un poquito de atención. Sobre todo si ustedes están en el mundo empresarial y están muy contentos de que López Aliaga sea el alcalde de Lima, porque es un alcalde que defiende a la empresa privada, porque él es un empresario internacional, con concesiones internacionales, con socios, que conoce el mundo de los negocios. Bueno, pues acá está pasando algo muy raro. Les cuento la historia completa. Como todos ustedes recordarán, la empresa Odebrecht, una empresa que cayó en, digamos, actos de corrupción, no solo en el Perú, sino en Brasil y en toda América Latina, ha sido severamente sancionada en el Perú, tiene que pagar reparaciones civiles, tiene un acuerdo marco de colaboración eficaz en una serie de procesos. La empresa Odebrecht tenía la concesión de Rutas de Lima. ¿Qué cosa es Rutas de Lima? Panamericana Sur desde Pucusana, ¿no es cierto? Panamericana Norte hasta Puente Piedra y la Ramiro Prealé. Un eje importantísimo para la ciudad. Ese contrato se firma luego de varios años de negociación con la empresa Odebrecht. Muy bien. A raíz de todo el escándalo de corrupción, del financiamiento de Odebrecht, de la campaña de Susana Villarán, del financiamiento de OAS, de las campañas también de Susana Villarán y de Castañeda Alonso, etcétera, etcétera, a raíz de todo este escándalo de corrupción, Odebrecht termina vendiendo Rutas de Lima en un 57% a un fondo de inversión gigantesco canadiense que se llama Brookfield, que es de primer nivel, ¿ok? Y en un 18% a Sigma Safi, que también es un fondo de inversión en el que invierte COFIDE, las AFPs peruanas. Y Odebrecht tiene que conservar un 25% por contrato con la Municipalidad de Lima. Lo único que quiere es venderlo y largarse, pero la Municipalidad de Lima todavía no se lo permite. Esas son las paradojas de esta historia. Durante el mandato de Jorge Muñoz dijo, el contrato es nulo y lo tenemos que resolver porque se han cometido actos de corrupción. Pero ese contrato no tenía cláusulas anticorrupción y se eleva ¿a dónde? A un tribunal internacional, porque en el contrato las partes, concesionaria y Municipalidad de Lima, pactan que las controversias se van a un tribunal internacional. Muy bien. ¿Qué pasa? Lo que les dijimos que iba a pasar, pero no hicieron caso, pero en fin. El Estado peruano, a través de la Municipalidad de Lima, pierde 2 veces, no una, 2 veces. Los 2 laudos arbitrales salen a favor de la concesionaria. Muy bien. En enero llega López Aliaga, que se supone que es un hombre de empresa, un hombre que entiende la estabilidad de los contratos, que entiende lo que es el libre mercado, la iniciativa privada. Muy bien. Y nuevamente arranca con la misma historia. Y dice que hay que declarar nulos estos contratos, caducos estos contratos, y la Municipalidad de Lima en enero emite una resolución señalando que los contratos son caducos. Muy bien, que han caducado. Pero como cuando existen contratos, tienes que someterlos a la justicia. La justicia en este caso, de nuevo, es el tribunal arbitral. ¿Ok? De las 7 cosas, ojo, que argumenta la Municipalidad de Lima, que ya ha incumplido y que por lo tanto Odebrecht tiene que irse del país, de las 7 cosas, 5 ya se vieron en los 2 lados anteriores. ¿Ok? Muy bien. Pero las partes acceden al tribunal. Un tribunal arbitral de Naciones Unidas, ¿ok? Es un tribunal conformado por expertos que se inscriben en ese tribunal, cuyos honorarios fijan en tasas conocidas por el mundo entero. Y tú no le pagas al árbitro, le pagas al tribunal. Por si acaso se los cuento porque es uno de los argumentos de López Aliaga para desconocerlo todo. Muy bien. Entonces, se conforma el tribunal arbitral nuevamente y su primer acto es una resolución que le dice a la Municipalidad de Lima: norma de statu quo, mientras que yo examino este caso que es complejo, usted no toca nada. El contrato sigue manejándose en los mismos términos que se manejan hoy.
Sin embargo, el señor López Aliaga ha dicho que a fin de mes él vota al concesionario físicamente las casetas y pide el auxilio de la fuerza pública y consigue al defensor del pueblo, sí, el abogado personal de Vladimir Cerrón, para decir que sí, que el contrato es leonino. Y el señor es juez. ¿Es juez el defensor del pueblo? No, no es juez, no tiene nada que ver en el contrato, es un contrato entre el Estado y un privado. ¿Qué Michi tiene que ver el defensor del pueblo? Nada. Pero esas son las cosas que hacen los gobiernos comunistas. Ayer, los ministros de Economía de varios regímenes, no solamente de los últimos años, de varios regímenes, desde la época de Humala, han sacado un comunicado explicándole al país la gravedad de la conducta de López Aliaga, porque si el señor decidió hacerse comunista, bueno, es finalmente su problema personal, ¿no? No lo vamos a juzgar por eso, pero sí tiene una consecuencia en toda la economía del Perú. La primera es que a este país no viene un centavo más de inversión extranjera, porque si la autoridad no reconoce un laudo arbitral y no reconoce una resolución de un tribunal arbitral y actúa a mano militar, estamos en el reino de una dictadura, un gobierno autoritario que no reconoce el Estado de Derecho. Eso lo hace Maduro, ¿no? Chávez lo hacía. Normal. Lo puede hacer, no sé, Ortega en Nicaragua, Evo. Evo se tiró los contratos, ya, pues, ¿qué importa? Ya. El segundo problema es que estas cosas que hacen otros presidentes, otras autoridades en el mundo, cuestan caro. Cuesta muy caro porque estás en un sistema de protección de inversiones. Y esta concesionaria de Rutas de Lima ya invirtió 2.200 millones que habría que pagarle su inversión. Además de una multa que se aproxima a 1.400 millones de soles. Además de los 1.000 millones de soles que tiene listos para intervenir la Ramiro Prialé y que no se pueden usar porque la Municipalidad de Lima no recibe los fondos, no recibe ni entrega los terrenos para terminar la pista que está cortada a la mitad. Llegas a Huachipa y te caes, ¿no? Así, ¡pac! Bueno, cruzas la avenida Los Torres y al otro lado está la mitad de la vía hecha y no se pueden unir. Y hay 1.000 millones para hacer eso. Se volvió comunista. Yo no leo normalmente el Twitter del señor López Aliaga porque el señor López Aliaga me tiene bloqueada y yo lo tengo bloqueado a él, para bien de los dos. Pero me lo enseñaron. Obviamente me insulta, repite cosas que otros repiten, edita pedazos de programa y los pone para insultarme. Normal, yo no tengo ningún problema. En mi caso, siempre ha sido así. Pero lo que es impresionante es cómo insulta a Rafael Rey. Rafael Rey hizo aparentemente un programa en Willax explicándole lo que se acabo de explicar. Y tweet, vendido, entregado, tu programa de las 8 rutas de Lima. Es decir, era su amigo. Los dos son, uno es numerario de Opus Dei, otro es agregado de Opus Dei. Bueno, que sean de Opus Dei no quiere decir que se simpaticen, ¿no? Pero había pues una alianza, una comunicación, una simpatía. Es impresionante lo que pasa cuando te vuelves comunista. Porque ustedes dirán, no, pero esos peajes son abusivos. Sí, claro, pero eso parte de un contrato que tiene que resolverse de la forma en la cual el contrato presume que tiene que resolverse, no de la forma en la que a un demagogo le da la gana. Porque todos los demagogos que han pasado por ahí, y esto incluye a Luis Castañeda Locio, que fue el gestor original de ese contrato, ojo, las primeras negociaciones fueron con él, y luego termina con OAS también, muy bien. Lo primero que tienes que decir de esto es que los contratos se cumplen. Hay soluciones para las personas, por ejemplo en Puente Piedra, que tienen una legítima demanda sobre la entrada y salida de su distrito, y compensaciones que puede hacer la municipalidad. Lo que es impresionante también, y tenemos tiempo, es que el Ministerio de Economía y Finanzas, el actual ministro de Economía y Finanzas, no ha dicho una palabra. Se le cae
todo el sistema de inversiones. Sí, el señor López Aliaga, utilizando de manera arbitraria a la policía peruana, desaloja, ¿no es cierto?, a Rutas de Lima, de los peajes, y los toma, es lo mismo que Velasco entrando a International Petroleum Company el 3 de octubre de 1968. Después tienes que pagar, ¿ah? Ah, claro que tienes que pagar. Cuando uno expropia, después paga. Eso no le dicen al pueblo. Le dicen, hemos reivindicado el orgullo nacional. Y la gran pregunta, ¿para qué quiere López Aliaga administrar él directamente los peajes de Lima? De repente no se ha vuelto comunista. De repente es un interés mercantilista. Pero es una de las cosas más extrañas que yo he visto en política en muchos años. Así que, señores empresarios, ustedes que creían en que López Aliaga era un gran defensor de la empresa privada, no parece. No parece. Por los hechos, a los hechos me remito. Y que él no conozca cómo se mueve un tribunal internacional, eso es imposible de creer. Porque es un hombre que invierte en el mundo, invierte en fondos de inversión internacionales. Él tenía dinero en un fondo de Soros, o sea, tiene que saber. ¿Cómo no va a saber lo que les estoy explicando? Lo sabe perfectamente. Y si lo sabe perfectamente, ¿por qué actúa de esta manera? Yo entiendo, pues, que, no sé, Guido Bellido diga, vamos a estatizar el gas de Camisea, y se pare delante de la puerta del edificio Pluspetrol con un papel y diga, y por supuesto, es un disparate, primero porque no tenía el Estado peruano ni siquiera cómo pagarlo. Puedo entender que Mirta Vázquez diga, sí, pues, estas concesiones mineras ya no van. Ambos, hay que decirlo, levantaron la mano a decir, esto lo podemos hacer unilateralmente, y inmediatamente todo el empresariado les dijo, de ninguna manera se puede hacer eso. Salió la CONFIEP, salió pues todo el mundo, ¿no? Ahora, un comunicado de los exministros de Economía, nada más, y un comunicado de Rutas de Lima, ¿no? Y AFIN, que es, digamos, la corporación de empresas, el gremio de empresas de infraestructura que también ha salido a protestar. Punto. Punto. ¿Es que no se dan cuenta? ¿Quién es acá el comunista? ¿Quién es acá el comunista? El que no reconoce contratos. Y López Aliaga se está portando como un comunista. ¿Quién es acá el promotor del libre mercado? Aquel que dice los contratos se respetan. Es, como les digo, una cosa que no ha pasado al punto de trompearse públicamente y con insultos contra Rafael Rey. Así que ustedes que ven Willax mucho, entérense de lo que está pasando. Muy bien, a ver, no sé si tenemos alguna pregunta del público. Yo sé que ha salido mucho sobre el caso de Sara Goray también ayer, pero no quería dejar de contar esta historia. Rosa María, solamente para saber que pagar si en caso el señor López Aliaga el día 29 se presenta con las fuerzas del orden y toma las casetas. Bueno, me imagino que esta empresa, que es Brooksfield, la que tiene la concesión ahora y dirige la operación, seguirá ante el tribunal arbitral, y el tribunal arbitral va a imponer multas severísimas por incumplimientos, primero, y luego habrá que resarcir del daño, y luego habrá que pagar todo lo que la empresa ha invertido y sobre lo cual todavía no tiene utilidad. Son millones de millones. Mira, ayer alguien hacía un cálculo que era más o menos $1.000 millones, que además no paga ni siquiera los limeños, lo paga el Estado peruano, porque el aval de la Municipalidad de Lima es el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo pagan todos los peruanos, de tus impuestos, porque el señor López Aliaga decidió ser comunista y sentarse en el capítulo económico de la Constitución que tanto defendemos. Defendemos el capítulo económico de la Constitución contra Vladimir Cerrón, contra
Pedro Castillo, contra Guido Bellido, contra el mismo señor Roberto Sánchez que acaba de salir. Nosotros tenemos posiciones discrepantes en esa materia, pero no, el señor López Aliaga se sienta en el artículo 62 de la Constitución. Él desconoce unilateralmente contratos. Es un horror, es lo más mercantilista que puede haber si es que no se volvió comunista. ¿Y qué pasa? Todos los autoritarismos son demagógicos. Sí, yo estoy contigo, pueblo, 10.000 motos, ¿no? Qué sé yo, es demagogia pura. Ahora, debe estar contento porque ayer se publica una encuesta del CPI y él sale primero en intención de voto. Ahora, si uno mira bien la encuesta, primero en la intención de voto es no sé, con 40% creo. Segundo es ninguno, con 20%. Así que no está primero en la intención de voto. Pero, digamos, en Lilliput es el rey. Esa es más o menos la situación. Nos saldría carísimo. Se calcula $1.000 millones y es un cálculo, yo les diría, conservador. Faltan multas y todo lo demás. Y además, inmediatamente el Estado peruano, paria internacional, ¿eh? No te presta a nadie. Y no viene nadie. Nadie invierte en este país. Cuesta décadas. En los 90s, los primeros, yo les diría, 5 o 6 años del gobierno de Fujimori, fueron reconstruir el buen nombre crediticio del Perú a nivel internacional. Después que en los 80s fue destrozado. Pagar deudas y decir, sí señor, soy un buen pagador, sí señor, me endeudo lo que puedo, no lo que quiero, sí señor, honro mis obligaciones. Y eso recién se cosecha a fines de la década de los 90 y luego ya entrado el siglo XXI. Son 10 años, 8, 10 años de reconstruir el prestigio de un país que se puede destrozar en 5 minutos porque te tocó el demagogo o el comunista en el poder. A estas alturas, Evo Morales parece más razonable que este señor. Y esto no es un problema de corrupción, eso es demagogia pura. Ya les he explicado, esa empresa fue vendida, tiene otros dueños. Y Odebrecht tiene un pacto con la Fiscalía peruana de colaboración en todos los esquemas de corrupción, incluido el que incluye a Susana Villarán. ¿De qué estamos hablando? Incluido el que incluye a Castañeda Alonso también, que ya falleció, pero entonces no se lo puede procesar. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué negocio estamos hablando? ¿Por qué López Aliaga quiere que la municipalidad, o sea, él, tenga el negocio de los peajes? ¿Por qué? Eso no es un problema de corrupción. O sea, para que haya llegado a insultar a Rafael Rey, este es un asunto más grave. Muy bien, nos tenemos que despedir. Así No Rosa sé si hay María. alguna pregunta más. Mañana Sí, vamos a avanzar, ¿ah? ajá. Solamente hoy día a las 4 de la tarde se va a ver el caso de Sada Goday, de Mauricio Fernandini, Pedro Arroyo y Luis Arranca, ¿no? Mesones. Sí. ¿Crees que le den los 36 meses de prisión preventiva? Yo lamento tener que informar que sí, que creo que sí. A ver, ¿qué pasa? Se comienza a soltar a la prensa un montón de información que hace ver que la información que nos han dado los imputados a través de sus abogados es insuficiente para explicar todas las cosas. Entonces, hoy día Marcos Cifuentes cuenta, por ejemplo, de un media training que hace Mauricio Fernandini a los, digamos, ahijados protegidos de Sada Goray. Cuenta también Juliana Osos ayer en una buena primicia, una foto que sale Heiner Alvarado ahí con cerveza al frente y con un señor llamado Polo Campos, que es amigo de la marinera y cuñado de Salatiel Marrufo, en la casa de Mauricio Fernandini, en un almuerzo. Entonces, son mucho más detalles de una cercanía, ¿ok? Eso en primer lugar. Entonces, no es cierto que Sada Goray fue extorsionada, ¿no? Y Mauricio Fernandini, cada vez su situación se complica más, porque ya no es solo tráfico de influencias, ojalá fuera tráfico de influencias. Y sobre eso hubiera pedido que se le juzgue anticipadamente. Vamos a ver, ahora, mañana empieza la audiencia, pero acuérdense ustedes que la audiencia demora
a veces 3, 4 días. Y yo Hoy creo día. que hoy día empieza la audiencia. La audiencia puede durar unas horas, pero puede durar unos días. Entonces el resultado no lo sabremos. La que está en complicaciones, sí, es la fiscal de la Nación, que insiste en que ella no ha participado en ninguna negociación de colaboración eficaz, que eso le corresponde a la jueza a la fiscal Marita Barreto. Tiene razón, porque si no sería abocamiento indebido, pero la familia insiste en que las garantías se las dio la fiscal de la Nación, Sada Goray. Ahí hay alguien que está mintiendo, porque las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez. Así es. Muy bien. Nos vamos, tenemos que Rosa ir, María. Abel. Mañana va a ser un día muy complicado. Ayer les hemos explicado todos sus derechos. La gente está aprendiendo sus derechos muy bien, Abel. Eso es una cosa muy importante de momentos de crisis. Usted tiene derecho a que no se le detenga sin mandamiento escrito y motivado del juez o en flagrancia. Si usted tiene su DNI y se le identifica, la policía tiene que dejarlos ir. Ayer he visto otro video aquí en la Avenida España de una mujer con 2 jóvenes que se han defendido como unas fieras muy bien porque les mandaron a la policía antiterrorismo. Y te puedes imaginar, porque tenían un cartel que decía no somos terroristas. Y no los dejaban ir, y no los dejaban, los tontean, pues, por tanto. Y muy bien ella, se escucha su voz, son 5 minutos en que dice, yo ya mostré mis documentos, usted no tiene ningún derecho, y lo filma todo. Lo cual prueba que documentar es nuestra mejor arma. Así que a documentarlo todo filmado, por favor, todo filmado. Nos vemos, Rosa Me hace María. gracia porque la municipalidad cree que mete miedo diciendo que va a poner 196 cámaras de seguridad. Es exactamente lo que necesitamos para que luego, si la policía dispara y mata a alguien, que Dios no lo quiera, esté documentado. Al contrario, necesitamos que las cámaras funcionen muy bien. Y si quieren con drones, como han dicho, mejor. Mucho mejor. Todos los drones del mundo. Nos tenemos Nos que vamos, despedir. Rosa María. Nos vemos mañana. Chao, chao. Cuídense mucho. Hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.